3 puntos de vista desde una misma perspectiva. Temas de actualidad enfocados con el lente espiritual. Hablemos con Miguel Jacín, Ricardo Vidal y Raúl Rizic en Tertulia por Tres. Buenos días, amados hermanos y amigos. Raúl y Ricardo, buenos días. Buenos días, mi hermano. Buenos días a usted y a los que nos están escuchando. Amén, amén, sí. A todo el mundo. Y a todos los oyentes. A todo el mundo no. No, fue una... A todo el mundo que no está escuchando. Todo el mundo está escuchando, o sea, delimitaron el mundo. Bueno, hoy nosotros vamos a continuar con el programa que hemos estado tratando durante varias semanas acerca de la salvación y los 5 puntos fundamentales de la salvación. Ya nosotros tratamos el tema de la depravación total. Vimos que el hombre está totalmente destituido de la gloria de Dios, que está muerto en sus delitos y pecados y que necesita una resurrección espiritual de parte de Dios por su Santo Espíritu para poder elegir a Dios. Y por eso el asunto de la depravación total, el hombre está muerto, el hombre murió. Inmediatamente el hombre pecó contra Dios, murió espiritualmente. Eso es. Y por eso tiene que morir físicamente. Correcto. Entonces, luego pasamos al tema de la elección incondicional. Si hay algunos a los cuales es necesario, es menester que Dios resucite espiritualmente dándole su Santo Espíritu, entonces de ahí se desprende directamente que debe haber entonces una elección, la elección incondicional que muestra que Dios eligió a aquellos que habrían de ser salvos desde antes de la fundación del mundo, tal como lo vemos en Efesios y otros textos. Pero Miguel, es bueno que se traer a colación que es la obra del Espíritu Santo de Dios. Pero el instrumento que Dios utiliza es la palabra de Dios. La salvación no puede ser en un vacío. El Espíritu Santo no actúa solo. El instrumento glorioso, la dinamita de Dios, es la palabra de Dios. Así es. Sí, entonces, agradó salvar a Dios por la locura de la predicación. De la predicación. Siendo renacido, no por simiente corruptible, sino por la bendita palabra de Dios, como dice Pedro. Entonces, inmediatamente, si hay una elección incondicional, eso necesariamente implica que Cristo murió por un grupo específico de personas. ¿Por cuáles? Por aquellos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y es el tema que nosotros hoy vamos a tratar de concluir con la ayuda del Señor. Y para ello vamos a empezar nuevamente, o a reempezar, analizando uno de los contraargumentos fundamentales de aquellos hermanos que no creen en lo que nosotros creemos, la doctrina de la gracia. Uno de los argumentos y textos favoritos para ello argumentar que no es así, que Cristo murió por todo el mundo, es Juan 3:16 y algunos otros textos. Si quieres, déjame plantear estas 4 posibilidades y tú sigues. Perfecto. Porque las 4 posibilidades en esto son, primero, que Cristo murió por algunos pecados de todo el mundo. La segunda, que Cristo murió por algunos pecados de algunas personas. Tercero, que Cristo murió por todos los pecados de todo el mundo. Y cuarta posibilidad, que Cristo murió por todos los pecados de algunas personas. Estas son las 4 posibilidades, ¿verdad? Sí. Entonces, las 2 primeras están descartadas, porque si Cristo murió por algunos pecados de todo el mundo, nadie se salva. Si murió por algunos pecados de algunas personas, tampoco. Entonces quedamos en las últimas 2. O Cristo murió por todos los pecados de cada individuo de la raza humana, o murió por todos los pecados de aquellos individuos que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y ahí es que tú vas a entrar a explicar. Yo quería decir algo, como hablamos del llamamiento eficaz, el llamamiento eficaz y la regeneración ocurren por medio de la palabra de Dios, como nosotros acabamos de decir. Eso lo vemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, en Santiago, capítulo 1, versículo 17 al 25, y hay muchos textos que hablan en la Escritura sobre esto. Ahora, antes de entrar en Juan 3:16, yo quería traer a colación de que existe un llamamiento diferente del llamamiento general
del Evangelio. Hay un llamamiento general, por ejemplo, en Mateo, capítulo 22, versículo 14, dice que muchos serán llamados, pero pocos escogidos. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23, dice, el apóstol Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, que hay que hacer una diferencia entre el llamamiento eficaz, que son los elegidos, ¿verdad?, a los elegidos que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, y el llamamiento general. Dice, todos en el mundo son llamados, pero pocos escogidos. Entonces, para que entre con el texto de Juan 3:16. Nosotros entendemos que la palabra de Dios enseña, y ese es el punto que vamos a tratar y vamos a argumentar en favor, creemos que la palabra de Dios enseña que Cristo murió por todos los pecados de aquellos pecadores que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, no por todos los pecados de cada individuo de la raza humana. Y que esas personas se salvarán, son predestinados, ¿verdad? La eficacia del llamamiento se demuestra por el hecho de que todos los llamados son salvos. Todo lo que Dios llama, ese llamamiento eficaz, son salvos. Ahora, Dios llama de manera general a toda la raza humana que crea en Cristo, pero solamente creerán aquellos que han sido predestinados. Y serán salvos por medio de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. La palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios es el instrumento que Dios utiliza para traer una persona de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Eso es lo que enseña la Escritura. Correcto. Mira, este texto que voy a leer, aunque habla de la elección incondicional, está estrechamente ligado también con la expiación limitada. El Señor dice en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, no da por las ovejas y las cabras. Su vida da por las ovejas. Ya Él tenía en mente las ovejas. Y nosotros sabemos que cuando la palabra se refiere a ovejas en las Escrituras, está hablando de aquellos que son salvos, aquellos que forman parte del pueblo de Dios. Del redil del pastor Jesucristo. Tú sabes que, hermano, yo sé que es difícil. Ni nosotros mismos, nadie puede entender que Dios es un Dios soberano, pero hay una responsabilidad humana. Eso es lo que enseña todo el consejo de Dios. Dice en la palabra de Dios que Dios es que nos da la salvación, pero en otro lugar dice que nosotros debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, Dios enseña las dos cosas en las Escrituras. Correcto. Bien, entonces, por asunto para dar honor a quien honor merece, esto es un extracto que hicimos de un documento que está publicado en internet de un señor, un hermano en Cristo llamado Jorge L. Trujillo, un análisis que él hace de Juan 3:16 que nos pareció muy interesante y para compartir con todos ustedes, nuestros amables oyentes. En el versículo de Juan 3:16, la palabra de Dios nos dice que Dios amó a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si amó a todo el mundo, entonces, ¿por qué hay elegidos o escogidos? Es la pregunta que se hace este autor. Si Él amó a todo el mundo, ¿por qué entonces hay escogidos o elegidos? Si amó a todo el mundo sin distinción, entonces, ¿qué querrá decir? Esa es una pregunta que yo me hago. El Salmo 7, verso 11, cuando dice que Dios es justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Dios está irado contra el impío todos los días. Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aparentemente este texto está diciendo que Dios envió a Cristo a morir por todo el mundo. Si Cristo fue enviado para salvar al mundo sin distinción, y como vemos que no todos son salvos, pues eso es evidente, cualquiera
que crea o no crea la doctrina que nosotros amamos, que estamos hablando aquí, dice que sí, que Cristo no murió por todo el mundo. ¿Significa entonces que Cristo no pudo salvar a una parte y que por lo tanto su plan falló? Es la pregunta. Y es bien genuina la pregunta. Si Cristo murió por todo el mundo y no todo el mundo es salvo como nosotros vemos, entonces el plan de Cristo falló. Tenemos una llamada en el aire, adelante con su llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Mi nombre es Mauro y yo estoy llamando desde la Florida. Sí. Estoy escuchando su programa en línea y me parece muy interesante lo que ustedes están hablando con relación al tema de la expiación del Señor. Sí. Y pues para mí yo considero que realmente Cristo sí murió por todo el mundo, pero vino específicamente a salvar a su pueblo de sus pecados. Y yo regularmente la forma como lo visualizo es que, o lo veo, es que Cristo realmente murió por aquellos que decidieron o deciden creer en Él. Claro, es un acto de la gracia de Dios. Esa noción no le viene a uno así porque sí, sino que el Espíritu Santo, como ustedes acaban de decir también hace un momento atrás, es quien convence a la persona, o sea, al individuo, de pecado. Sí. Y el individuo toma esa decisión. Pero es por el pecado de aquellos que hemos decidido creer en Él. Aquellos que no han decidido o que no deciden creer en Cristo, esos van a morir en sus propios pecados. Sí, Mauro, ¿te puedo hacer una pregunta, Mauro? ¿Eh? Sí, te voy a hacer te puedo hacer una preguntita. Seguro. Exacto. Antes de tú creer en Cristo, tú entiendes que fue necesario que el Espíritu Santo viniera y te regenerara, ¿verdad? Pues claro que sí. Entonces No, él está correcto. Entonces, es por la gracia de Dios. Entonces, pero de todos modos, si tú por favor escucha lo que nosotros vamos a hablar de Juan 3:16, creo que te podemos aclarar un poquito más. Porque en verdad, si fuera así como tú planteas, ya la salvación dependiera del hombre, de que él decidió elegir. Realmente él elige, pero cuando lo eligen primero, después es que él elige. Sí. No, porque yo entiendo que el Espíritu Santo convence al mundo o a la persona en particular. No, él le está dando la salvación a Dios desde el principio al fin. Si no hay esa colaboración de parte del Espíritu Santo, o sea, si el Espíritu Santo, yo entiendo, no me convence a mí de pecado, es imposible para mí. Es correcto. Es correcto. Porque nosotros, es decir, que Cristo es el que te da vida. Hay un llamamiento, Dios te llama, te regenera, tú crees, te arrepientes, y si la salvación depende enteramente de Dios, desde principio a fin. Sí, el punto es, Mauro, si tú estabas, antes de tú venir a Cristo, tú estabas muerto en tus delitos y pecados, tú se los reconoces, ¿verdad? Claro que sí. Necesitaste antes de eso, de que viniera un poder entonces sobrenatural y te hiciera creer. Eso es la regeneración, ¿verdad que sí? Claro que sí. Entonces, la decisión no está en nosotros, sino está en Dios. No está en nosotros, claro está, no está en nosotros, yo entiendo, en el sentido de que realmente yo no soy quien tome la iniciativa. Exactamente. Es decir, que el Espíritu Santo es quien trae convicción de pecado. Correcto. Sí, por medio de la palabra de Dios. Y es verdad que somos nosotros los que tenemos que creer y los que nos tenemos que arrepentir. Recibo luego la bendición, o sea, de la salvación. Sí. Es como, por ejemplo, yo lo pongo de esta manera, la fe es un don de Dios, pero soy yo quien creo. Así es. No es Dios quien cree por mí. O sea, el arrepentimiento es un don de Dios. Todas esas cosas son lo que Dios me da a mí para yo poder arrepentirme y poder creer. Así es. O sea, soy yo quien me arrepiento. Dios no tiene necesidad de arrepentimiento, sino nosotros. Ahora, Dios no tiene necesidad de creer, sino nosotros. Pero es porque Dios me da a mí la capacidad de poder creer y de poder arrepentirme. Eso es correcto. Pecado. ¿Cómo? Por medio de su palabra y su Santo Espíritu, que usa la palabra de Dios para traer convencimiento a mi vida de que yo soy un pecador. Sí. La iniciativa en ese sentido siempre la toma Dios, pero el ser humano sí yo entiendo que el ser humano tiene una función aún dentro de eso. y Dios la inicia y es la de receptor. Es verdad. Que a los que recibieron, por ejemplo. Es a los que recibieron, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora luego dice, los cuales no son engendrados ni por voluntad de carne ni de varón. Así es. si no es por Dios que son engendrados. La iniciativa de bendecirme. Pero yo tuve que recibir esa bendición. Sí, entonces acuérdate, Mauro, que
el tema que estamos tratando fundamental es, ¿murió Cristo por todos y cada uno de los hombres que han nacido y nacerán o murió por un grupo específico de hombres? Esa es la pregunta que vamos a Esa tratar. es la pregunta ahora. que nosotros estamos tratando y que estamos tratando de descubrir en Juan 3:16. Pero agradecemos Pero, tu Mauro, intervención. sí, de te damos- verdad que sí, que ha sido bien. Gracias, hermano, por tu llamada y esperamos No hay problema. Muchas gracias por aceptarme la llamada. que Dios te bendiga. Gracias por el tema. Bye. Amén. Bien, entonces, como decíamos, si Cristo fue enviado para salvar al mundo sin distinción, y como vemos que no todos son salvos, ¿significa entonces que Cristo no pudo salvar a una parte y que por lo tanto su plan falló? O tal vez deberíamos pensar que Dios no ama a todo el mundo con el mismo amor. Y si es así, y así creemos nosotros de esta emisora, entonces podríamos decir que Dios tiene un amor especial por aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo, y lo que podría llamarse un amor general por el resto de los seres humanos y por su creación. Tenemos otra llamada. Adelante. Buenos días. Buen día. Buen día. Les habla Joel Hernández de aquí de la zona oriental, de la Iglesia Bíblica de la Gracia. Sí. ¿Cómo estás, Joel? Buenos días. Bien, bien, contento de que Dios le permita a ustedes exponer este tema. Amén. Amén. Con tanto inconveniente, ¿verdad? Por el asunto de la disparidad que hay en los conocimientos. Sí. Ah, sí. Sin embargo, yo le estoy llamando para felicitarlos, ¿verdad? Y para alabar al Señor porque Él le permite a ustedes exponer el tema, aún así. Gracias, hermano querido, por su estímulo. Y como un aporte quería presentarle el versículo 6 de Filipenses capítulo 1, Ajá. en donde el apóstol Pablo expresa esto: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Lo que significa que después que Adán y Eva pecaron, o sea que por ende murieron espiritualmente, se escondieron. Si Dios no va en busca de ellos, todavía estuviéramos escondidos. Eso es verdad. Dios inicia una obra en el ser humano que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y esta obra es la salvación, que únicamente Él es quien la inicia y quien la va a terminar. Amén. Él es el autor y el Gracias, culminador. hermano Joel, de por nuestra tu fe. participación. Que Dios te bendiga. Alabamos al Señor por ese conocimiento. Amén, amén. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero no se mueva del dial porque en breve volvemos con este Usted interesante está tema. escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Hola queridos radioyentes, les habla Tony Flaquer y les invito a que me acompañen todos los miércoles a partir de las 9:45 de la mañana en mi programa Al Punto. Te espero. Nuevamente en el aire, amados hermanos y amigos, continuando con nuestro programa en esta segunda sección, tratando el tema de la expiación limitada y analizando lo que Juan. en verdad significa Juan 3:16 y lo que significa de manera más específica esa palabra que se utiliza ahí, la palabra mundo, que Juan la usa mucho en todos sus libros, en todas sus epístolas. Pero para entender mejor a Juan 3:16, si vamos a unos versículos antes, vemos el relato de la serpiente en el desierto de Números capítulo 21. Por ejemplo, en Juan 3, versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La comparación es obvia. A los israelitas se les había dicho que miraran a la serpiente de bronce y los que la miraran vivirán. Al mundo se le dice que miren al Salvador colgado en el madero de la cruz del Calvario, y los que la miran, los que miran a él, los que lo reciben como su Señor y Salvador, vivirán también. Amén. Porque eso es ese texto, eso es lo que quiere decir. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan capítulo 17, en el verso 20,
en el mismo evangelio donde está Juan 3:16, que dice que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, en ese mismo evangelio, en el capítulo 17, el mismo Juan 17:20 dice lo siguiente, en el contexto de la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Dice, mas no ruego solamente por estos, es decir, por los discípulos que estaban en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Más adelante dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y un poquito más arriba, en el verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Pero ellos estaban en el mundo. ¿Qué significa entonces que no son del mundo? Que no son de aquellos de las tinieblas. Porque la palabra mundo también muchas veces está relacionada con el significado de tiniebla. Y dice también en este mismo evangelio, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste. Para poner las cosas en contexto, para que los oyentes puedan seguir el hilo, como estamos explicando y no hemos buscado todavía los textos en la Biblia que afirman y comprueban la verdad de que el Señor Jesucristo murió específicamente por todos los pecados de aquellos que Él vino a salvar, pero lo que tú estás haciendo es explicando esos pasajes donde dice que Él murió por el mundo. Entonces, ¿qué es el mundo? Y eso es lo que tú estás tratando de decir, sí, que el mundo no es cada individuo, sino de todas las naciones. Exactamente, ahí que vamos a concluir. Adelante con la llamada. Se cayó la llamada. Se cayó. Pero en el mismo evangelio, Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, por los discípulos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Si se lo dio es porque fueron elegidos. Si no ruega por el mundo, sino por lo que le diste, entonces es una expiación limitada. Y el Señor dijo, de los que me diste, ninguno se perdió. Tenemos la llamada en el aire nuevamente. Adelante con su llamada. Sí, buenas. Buenos días. Buenos días. Yo le estoy llamando, ¿verdad? Yo he estado escuchando todos estos lunes el programa, con este tema tan interesante. En realidad yo creo en la elección de Dios. Aunque no soy de la línea bautista, pero sí creo en la elección que la hace Dios y escoge de la fundación del mundo. Ahora, sobre ese punto de que Cristo murió por ese solo grupo, no sé por qué, en qué dificultaría que haya muerto por todos, porque a pesar de todo yo creo que eso ha beneficiado a todos, porque ya por ejemplo los hombres no viven bajo la ley, sino bajo la gracia, y recibimos bendición. Además, me gustaría saber cuándo en la Biblia nosotros podemos definir que la palabra todos se debe usar nada más para una parte o otra parte, porque la Biblia dice por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿podría yo decir que todos en este caso no son todos pecadores o sí? ¿Y cuándo? Porque Pablo dice también, no Pablo, sino las Escrituras, que Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No dijo por algunos pecadores. Ese tema es un poquito complicado para mí, poder entender, aunque le rectifico que yo sí creo que Dios elige a las personas delante de la fe. Me gustaría que usted me explique más bien esa parte. Gracias, hermano. Gracias por tu... Cuando el mundo en las Escrituras. Gracias por tu participación. ¿Cómo no? Dios manda a todo hombre, en todo lugar, que se arrepientan. Pero es un llamado universal que Dios hace a todo hombre, en todo lugar, que se arrepientan. Ahora, todos los hombres se arrepienten, todos los hombres creen, todos los hombres reciben a Cristo como Señor y Salvador. No, por eso Cristo dice que muchos, el llamado general es universal, muchos serán llamados, pero pocos escogidos. Si vemos en Romanos capítulo 8, versículo 28 y siguiente, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice en el versículo 30, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, que la salvación y de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nosotros no vamos a entender
no podemos entender, tenemos una mente limitada, finita. Lo que pasa es que todavía, y vamos a hacerlo ahora, vamos a buscar textos en la Biblia, porque como tú acabas de decir, nosotros no vamos a entender perfectamente la mente de Dios. Dios no nos ha llamado a entender las cosas que solo le pertenecen a Él, las cosas, como dice el libro de Deuteronomio, secretas, pero sí las reveladas. Por ejemplo, ahí dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Pero Dios ama a cada individuo de la raza humana idéntico. O sea, Él ama al no creyente como ama al creyente. Bueno, tenemos que entonces preguntarnos, ¿qué significa cuando dijo el Señor que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, pero el que rehúsa obedecerle, la ira de Dios está sobre él? ¿Y qué significa cuando dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres? O sea, la ira de Dios. Ya el Señor dice, la ira de Dios está sobre el que no cree. Aquí dice Pablo que la ira de Dios se revela desde el cielo. Dice también que Dios pagará con ira y enojo a aquellos que rechazaron el Evangelio, que sufrirán pena de eterna perdición. Dice, como tú citaste al principio, el Salmo 7, que Dios está airado todos los días contra el impío. Pero entonces, ¿de qué manera es que Dios ama al mundo? Y sin embargo, a ese grupo dice que su ira está sobre ellos y que Él está airado todos los días contra el impío. Bueno, ahí es que viene el asunto de Dios amó al mundo. El Señor dijo que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. En la gracia común de Dios, de todo lo bueno que el mundo disfruta, es parte del amor de Dios para la humanidad en general, indistintamente creyente, creyente o no creyente. O sea, muchos, la mayoría de los impíos gozan de salud, sí, es un don de Dios. Ellos comen todos los días, eso es un don de Dios. Disfrutan de los beneficios de la creación. En ese sentido, Dios ama al mundo. Ahora, de manera especial, ese amor íntimo, ese amor salvador, es únicamente para aquellos que son sus hijos. Y vamos a ver algunos textos entonces donde nosotros encontramos el apoyo bíblico para la doctrina de la expiación definida o limitada o particular, que es este tema. En Mateo capítulo 1, versículo 21, dice: y dará a luz un hijo, el ángel le está diciendo a María, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice en Mateo 20, 28 también: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Es claro, no dice por todos, sino por muchos. Aclaramos que la muerte de Cristo es suficiente para que si hubieran miles de universos, fuera más que suficiente para salvar a todos. Sí, no estamos hablando de la suficiencia, sino del propósito definido por el cual Cristo dio su vida. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos 11 y 15, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, Él no da su vida por cada individuo de la raza humana, sino por las ovejas. Dice en el versículo 15: así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y a los demás le dice en el versículo 26, a los que no han creído: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces Él está diciendo: yo pongo mi vida por mis ovejas. Y a los otros les dice: ustedes no son mis ovejas, a los que no creen. Obviamente, entonces, por esos que no son sus ovejas, Él no puso su vida. Si tú quieres buscar, Miguel,
Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Sí, pero eso será después de la próxima pausa, porque tenemos que ir a una pausa y en breve volvemos. Continuamos. Usted está escuchando Tertulia por Tres, gracias a Leche Milex, la de los que saben de leche. Si tienes algún familiar sordomudo o conoces alguno y estás interesado en que reciba la palabra de Dios, te invitamos a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en donde de manera simultánea los domingos desde las 9:30 de la mañana reciben el pan de la enseñanza a través del lenguaje de señas. Estamos ubicados en la Luis Amía Mateo número 105 en Arroyo Hondo. Para más información, 809-438-0808. En el aire nuevamente, Ricardo. Sí, continuamos con los textos de apoyo en la palabra de Dios, donde vemos que Cristo vino con el propósito específico de dar su vida por todos los pecados, no de cada individuo de la raza humana, sino de aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto, esto es Pablo hablando a los pastores en Éfeso, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. Nuevamente, recordemos que Cristo dio su vida, Él mismo dijo, por las ovejas. Este es el rebaño a que se refiere aquí, esas ovejas. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, la iglesia. Efesios también habla de esto. Dice en el capítulo 5, versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hay un amor diferente. Dios amó al mundo, pero aquí se amó a la iglesia. Es un amor distinto. ¿Y cuál es ese amor? Dice, y se entregó a sí mismo por ella. Cristo entregó su vida por la iglesia. O sea, el propósito está ahí. Cuando Cristo vino al mundo, vino con el propósito específico de dar su vida por las ovejas, la iglesia. En el mismo Evangelio de Juan también, Él le llama sus amigos. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice, y vosotros sois mis amigos, si sabéis lo que yo os mando. O sea, ya hemos visto estos apoyos bíblicos a esa enseñanza de que Cristo vino con ese propósito definido y expreso de dar su vida en rescate por muchos, por aquellos a quienes el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo, no por ninguna cosa buena que Él vio en ese grupo, ni que ellos eran mejores que los demás, ni distintos, no. De la misma masa, dice la Biblia, de la misma masa de barro, Él escogió a unos para vida y a otros los dejó en su justa condenación, la cual cada uno merecemos. Entonces Miguel está explicando entonces qué es lo que realmente significa cuando Él amó al mundo. ¿Qué mundo es ese? Si Él murió por los elegidos específicamente para salvar a esos, entonces cuando dice el mundo, ¿a qué se refiere? Tal como preguntó el último hermano que llamó, vamos a hablar, a ver qué significa mundo en algunos textos de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, verso 26. Tenemos una llamada. Adelante. Hola, buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Una preguntita, más o menos, saber cómo una persona puede hacer apologética de acuerdo a lo que dice Romanos 5:18 respecto a este tema. Las escrituras dicen que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí. Entonces, muchos arminianos entienden que dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cómo una persona que entiende la palabra todos de esa manera cerrada
puede explicar a favor del calvinismo este versículo, que Adán tuvo el poder de entrar en la caída a todos los hombres, pero que Cristo no tiene el poder de vivificar a todos los hombres? ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, yo creo que nosotros no hemos dicho en ningún momento que Cristo no tenga el poder, sino el propósito. Tal vez la pregunta no la puedo elaborar de una manera más explícita, Sí. pero el sentido de la pregunta es que Cristo, al parecer sobre el versículo, tiene la capacidad de poner a todos los hombres en relación de posibilidad de salvación. Sí, eso es verdad. Cristo es todopoderoso, Él es Dios. Él puede, pero lo que nosotros tenemos que basarnos en lo que en lo que se define en la Escritura en cuanto a lo que Él vino a hacer. Él fue a salvar a un grupo específico, aunque Él tenía el poder para salvar a todo el mundo y hacer una expiación universal. Él podía haberlo hecho si hubiera querido. Como yo dije anteriormente, Pero si eso no hubieran fue lo que él hizo. 1000 universos, la obra de Cristo es más que suficiente para infinitos universos. Sí, claro. Pero Él tuvo el propósito, Él mismo lo acabamos de leer en varios textos. Ahora tenemos que tratar de ver qué significan esos otros textos, como tú estás diciendo. No, y mira lo que dice Romanos 9. Sí, pero una sola cosa antes de tú decir eso. Imagínate, si el Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz, pagó todos los pecados de cada individuo de la raza humana, entonces todos tienen que ir al cielo. Obligado. No habría ni un solo condenado, porque no puede ponerse a un pecador a pagar en el infierno por algo que ya Cristo hizo en la cruz. No es posible. Entonces, esa es una pregunta que debemos hacernos entonces. Que no comprendamos a Dios en su totalidad, eso es lo normal. Él es Dios, nosotros no. Que hay textos que debemos tratar de entender. Sí, hay algunos textos que debemos buscarle explicación. Sí, tenemos una llamada en el aire. Adelante con su llamada. Buenos días. Buenos días. Óigame, yo quisiera decirle, entonces, si Jesucristo murió por un grupito nada más, Ajá. entonces, ¿por qué en el día de juicio Dios jugará a todos los hombres? Y oye, Juan 3:16, es cierto que la Biblia, no en toda la parte que habla del mundo se refiere a la humanidad completa, pero hay Juan 3:16, se refiere a la humanidad. Hay otra parte que el mundo se refiere al cósmico. También se refiere al estilo de vida de la persona, pero ahí Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Háganle la pregunta a esos versículos para que ustedes vean. Varón, déjeme hacer una preguntita, por favor. Como decía Ricardo hace un rato, si es como usted dice en Juan 3:16, que murió por el mundo, entonces ¿por qué hay algunos que se pierden? Sí. ¿Cómo es, varón? Si es como usted dice, que murió por el mundo, ¿por qué hay hombres que se pierden? Porque... Varón, es que volvamos lo mismo, se pierden porque rechazaron. Pero si Cristo Pero pagó no por se los puede- pecados de esos que los rechazaron, oye, si Cristo murió por el pecado de esos que también los rechazaron, el rechazar a Cristo es un pecado. Entonces está, oye, Juan 3:17 que ¿cómo que dice Juan 3:17? Léalo, por favor. Sí. Que No, esta es la condenación, pero- la condenación del mundo, que Cristo vino al mundo y otros sí. tomaron más la tiniebla que la luz. está bien, hermano. Como ya tú expusiste tu punto, tenemos que continuar con el programa. Perdona, ya tú expusiste el punto. Y faltan pocos minutos y yo quiero terminar, incluso si tú eres tan amable de escucharlo. Lo que nosotros entendemos que la Biblia enseña acerca de la palabra mundo. Así que gracias por tu participación, hermano. Bien, entonces... déjame terminar quizás lo que quise decirle que no pudo escuchar. Que sí, ciertamente Cristo murió por todos los pecados de todo el mundo, o sea, de cada individuo de la raza humana. Entonces, aún el rechazarlo, aún el no creer, la incredulidad, es un pecado. Y si Cristo murió por cada pecado de cada individuo de la raza humana, entonces aún el pecado de rechazarlo y de no creer estaba pago en la cruz. Entonces, ese individuo no tendría que ser condenado. Mira, vamos, Mateo 16:26, mira lo que dice. Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La palabra mundo aquí está dada en un contexto cosmológico. Ahí está hablando de todo el mundo por el contexto general. ¿De qué le sirve al hombre que se gane el mundo entero? Que todas las cosas que hay en el mundo. Por el contexto vemos que esa palabra mundo significa que es una referencia al mundo cosmológico, al cosmos, a todo. Cristo dice, de nada te vale que te gane toda la bolita entera de la tierra y que pierda tu alma.
En Juan 14, 27, vamos a buscarlo ahí rápidamente. Juan 14, 27. Mire lo que dice Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí la palabra mundo es una referencia a donde se mueven los hombres sin Dios. Es una referencia a donde se mueven los hombres sin Dios. Tengo aquí, dice, es una referencia general, no a toda la gente. En Juan 1:10, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, para los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto está en Juan 1:10. Eso es una referencia a la gente de la creación, no al mundo con cada una de sus cosas que están incluidas. No se refiere a la montaña incluso, sino a la gente de su generación. Ahora bien, también es una referencia metafórica para referirse a mucha gente. Escucha lo que dice Juan 12:19. Fíjate, para referirse a mucha gente, una referencia metafórica. Juan 12:19. Dice así la palabra de Dios. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mira, el mundo se va detrás de él. Estaba diciendo, ¿significa ahí la palabra mundo que todos y cada una de las personas que existían en el mundo se iban detrás de Cristo en ese momento? Evidentemente que no. También miren, es una referencia metafórica para hablar de una gran cantidad de hombres que iba detrás de él. Mira en Lucas capítulo 2, versículo 1 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ahí obviamente no podemos pensar que el Augusto César trató de empadronar a cada individuo de la raza humana que existía en cualquier lugar de la geografía universal. Entonces lo que tú estás tratando de explicar, Miguel, es que cuando la Biblia habla de mundo, no siempre se refiere a cada individuo de la raza humana. Un texto es más, que se déjame usa decirte algo, si Cristo murió por todo el mundo, Cristo desobedeció a Dios, si es así, que sabemos que no. Porque en Juan 17:9 él dice, yo no ruego por el mundo. Entonces lo que estaría diciendo, aunque tú me mandaste a morir por el mundo, yo no ruego por el mundo, si fuera así. Pero porque no es así, por eso Cristo dice, sin pecar contra Dios, yo no ruego por el mundo, sino por lo que me diste. Y un texto que se usa en contra de esta expiación con un propósito definido de Cristo, de que Él murió por aquellos que Él escogió, o de que su muerte es para pagar todos los pecados de aquellos individuos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Un texto que se usa en contra de eso es la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice, Juan dice, él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Nuevamente, aquí en Lucas dice que el Augusto César hizo que se empadronara a todo el mundo, pero no es eso. ¿Qué es lo que quiere decir entonces todo el mundo ahí, que dice que no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo? Recordemos, debemos pensar, Juan era judío. Cuando Juan dice no solo por los nuestros, los judíos eran muy particularistas. Ellos creían que ellos eran la única nación del mundo que iba a ser salvo, que los gentiles eran unos perros, que solo Israel. Ellos creían que solo por ser israelitas iban a ser salvos. Incluso cuando Dios mandó a sacrificar el cordero, aquel en el día de la expiación, era por la nación de Israel específicamente. Pero cuando viene Juan el Bautista, él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿a qué mundo es que se refiere? A individuos de todas las nacionalidades, no a cada individuo en específico, porque volvemos a decir, nuevamente tenemos que tener eso en la mente, si Cristo hubiese muerto por todos los pecados de cada individuo de la raza humana, no importa que lo rechacen o no, irían al cielo, porque ya Él pagó aún el pecado de haberlo rechazado. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Y sabemos que la puerta es estrecha y que son pocos los que van a tener la vida eterna, y que la gran mayoría de la humanidad se pierde. Eso es claro en las Escrituras, nadie lo duda eso, de los que creen verdaderamente. Entonces, cuando dice Juan no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, es como dice Apocalipsis, que al final se vio una gran multitud en el cielo de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Es a eso que se refiere. Él murió por el mundo, o sea, por individuos de cada nacionalidad del mundo, no solamente por los de Israel.
la obra de Cristo, la obra expiatoria de Cristo era solamente para todos los pecados de aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso estos se salvan, porque si no, se salvaría el mundo entero. Y como vuelvo a repetir, todos los que creemos en la palabra de Dios sabemos que no el mundo entero va a ir al cielo, todo lo contrario, la gran mayoría se pierde. Mira, y ya nos quedan 2 minutos para concluir. Yo quiero volver a leer nuevamente este texto, y me perdonan los que ya lo han oído en las semanas anteriores, pero es que es imposible no ir a Romanos capítulo 9 nuevamente para tratar este punto. Porque es que incluso los que nos escuchan hablar, que no creen lo que nosotros creemos, dicen que si es así, entonces Dios es injusto. Si es como nosotros decimos, que por un grupito, como dijo el hermano que llamó hace un momento. No, es un grupito muy grande, pero es por un grupo, por gente específica. Entonces habría injusticia también en Dios. Y no es nosotros que decimos que murió por un grupo, es la palabra de Dios. Exacto, dice Romanos 9:10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Es decir, está hablando aquí de una elección que ya Dios había elegido desde antes que nacieran. Había elegido a Jacob y había rechazado a Esaú. Es lo que dice la Biblia, no lo decimos nosotros. No por las obras, sino por el que llama. Es decir, no es porque haga una decisión por Cristo, sino por el que llama, que es Dios. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí viene la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Hay injusticia en Dios porque Él eligió a un grupito desde antes de la fundación del mundo, de todos esos que estaban perdidos, y decidió dejar al resto perdido. No, no hay injusticia en Dios, en ninguna manera, dice Pablo. Y aquí da la explicación, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si Cristo murió por todo el mundo, para ser salvable a los hombres, que la Biblia en una parte enseña eso, entonces eso implica necesariamente que depende del que corre y del que quiere, porque si depende del que toma una decisión por Jesucristo, entonces ya no está dependiendo de Dios, sino del que quiere y del que corre. Pero aquí dice que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso no es, nosotros no estamos diciendo de ninguna manera que el hombre no tiene una responsabilidad. Correcto. Conocemos de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Si no fueran responsables, pero si Dios no resucita al hombre espiritualmente, él no podría decidirse por Cristo. Él se decide por Cristo cuando tiene una resurrección espiritual de parte de Dios. Y si tiene una resurrección espiritual es porque estaba muerto en sus delitos y pecados. Y si estaba muerto en sus delitos y pecados y tuvo una resurrección espiritual es porque fue elegido por Dios. Y si fue elegido por Dios, Cristo murió por él, expiación limitada. Bueno, hemos llegado al final. Sabemos. Leche Milex, la de los que saben de leche, les presenta el siguiente programa.